Muy buena tarde. En esta tarde les voy a hablar acerca de los depredadores sexuales. Bueno, estaba viendo algunos videos en inglés de los depredadores sexuales más grandes que ha tenido Estados Unidos, porque ahí se hace mucha investigación sobre este tema. Además, creo que la mayoría de depredadores sexuales está en ese país porque tienen los medios económicos para irse por todo el mundo y hacer este tipo de maldad a los niños y a las personas en sí. Bueno, ¿qué es un depredador sexual? Un depredador sexual es persona que ataca o agrede a otro, sea adulto, adolescente o niño o niña, con la finalidad de dominarlo sexualmente, tanto sea de forma menos agresiva, que se conoce como abuso sexual, así como aquella que por el grado de fuerza usado se conoce como violación. Se usa a veces el término para describir a los que obtienen favores sexuales a través de medios deshonestos, así como los delincuentes sexuales potenciales y a los que tienen antecedentes de haber cometido estos delitos. La mayoría de acosadores sexuales obviamente que son hombres. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una desesperación intrínseca, el líbido del hombre es tan amplio, tan alto, que el hombre tiene una desesperación intrínseca que hace que el hombre piense en esto casi todo el tiempo, en especial cuando uno es más joven. Y bueno, las mujeres no van a entender esto porque ellas no tienen esa misma necesidad intrínseca o esa desesperación, digamos. Además, las mujeres, ellas pueden obtener eso cuando ellas deseen. Para nada estoy justificando a estos hombres, nada más. Estoy queriendo dar información sobre este tema y explicar a las mujeres o a las mamás o a las adolescentes, o sea, la desesperación que tienen algunos hombres para poder conseguir a una mujer que puedan hacer esto. Por eso que para mí las prostitutas son bien necesarias en una sociedad. Porque para el hombre, obtener esto de una mujer tiene que tener muchas cosas en orden. Tiene que comunicarse bien, tiene que verse bien, tiene que ser alto, tiene que hacer muchas cosas bien para que pueda tener éxito en ello. Obviamente que hay hombres pobres y feos que tienen éxito en esto, pero esos hombres por lo general se saben comunicar bien y son hombres que pueden utilizar su poder de palabras para conseguir lo que ellos quieren. Pero muchos de estos depredadores sexuales son gente enferma. Estaba viendo yo de este depredador sexual de Estados Unidos, en el cual él se metía solamente con niños varones, le gustaban los niños varones, y había violado a decenas de estos niños. Y le hicieron una entrevista. Y él decía que le daba un tipo de excitación y hasta tenía orgasmos, eyaculación cuando el niño gritaba, suplicaba, lloraba. Entonces decía que le producía este tipo de excitación a él. Son mentes trastornadas en sí. Son personas que nunca se podrán reformar. La mente y el cerebro de ellos está tan trastornado que lo único que podemos hacer nosotros es aislarlos o ponerlos para siempre en la cárcel. O sea, aislarlos completamente o darles una pena de muerte. No queda más, porque esta gente va a producir mucho daño a la sociedad, que eso hará que estas personas no les importe las consecuencias. Uno de las formas más fáciles de pronosticar que alguien puede estar preso en la cárcel es la impulsibilidad. Un ser humano que sea impulsivo, que tenga impulsos de hacer las cosas y no se pueda controlar. Y muchos de estos seres humanos que son engendros de seres humanos no se pueden controlar ellos mismos, por lo que lo único que hay que hacer es aislarlos para que esa tentación o esa enfermedad que tienen en el cerebro de ellos no pueda producir daño más a los niños o a mujeres. Estaba viendo uno de los videos donde hablaba este depredador sexual que le estaban entrevistando y es interesante ver el video porque no muchos de estos engendros de seres humanos quieren responder a las preguntas y decir las cosas abiertamente. Muchos de ellos juegan juegos de manipulación y muchos de ellos se creen superiores a los demás
Por eso que no quieren entrevistas, ni quieren descubrir, ni quieren, mejor dicho, revelar sus tácticas. Él decía que cómo, esta periodista mujer le estaba preguntando cómo seleccionaba él las víctimas. Y él decía que primero empezaba a acariciar a los niños. Y el niño que no se sentía intimidado por el hecho de que él lo acariciara, significaba que ya iba a ser una presa fácil. Así lo decía él. Entonces, por eso es importante que los niños, cuando un extraño lo toca, es importante enseñarles que eso no está bien. Porque en la mente del niño puede ser visto como algo amistoso, porque el niño no tiene la perversidad esa todavía, la degeneración todavía eso. Pero en la mente de este ser humano sí. Entonces dice él, yo empezaba a acariciarlos a ellos, a darles atención, y veía que si ellos respondían de una manera positiva conmigo, bueno, quería decir que es una presa fácil para mí. Entonces la ropa, dice que él se fijaba en la ropa del niño. Si era un niño con una ropa humilde, de bajos recursos, una ropa no cara, decía que es mucho más fácil hacer cosas malas con este niño, abusar de este niño, que un niño que se vea bien con ropa cara, significa que tienen padres de posibilidades económicas, y eso haría que sea más peligroso atacar a estos niños. La interacción social, decía, si este niño era un niño medio un poco retraído, un poco alejado, un niño que no tenía mucha confianza en sí mismo e interactuaba de una manera tímida con los demás compañeros, decía que este depredador sexual decía que es algo que le podría a él servir, dice. Eso me decía mucho de que el niño se puede prestar para mis cosas, decía, para lo que yo quería hacer. Bueno, yo le estoy informando sobre esto, no estoy diciendo que la gente haga esto ni nada. Simplemente quiero informarles a las personas de estos seres humanos. Yo le empezaba a dar atención especial, decía él. Y cuando estos niños recibían esa atención especial de mi parte, quería decir que están prestos a que yo pueda tratar de buscar algo con ellos. Decía que cuando vean que ese niño tenía un papá, no se acercaban a ellos, porque el papá representaba una barrera para él y una amenaza física, y que tiene mucho miedo a los niños que tienen papá. Por lo general, él se encargaba de hijos de madres solteras, decía, que de familias disfuncionales, porque sabía que estos niños están en cierto tipo de problemas, y con cierto tipo de problemas psicológicos, un cierto tipo de falta de cariño, de atención de los padres. Y dice que se acercaba a estos niños, o también dice que salía con las mamás, con las madres solteras, o sea que tenían hijos y el papá no estaba presente, y se ganaba la confianza de la mamá para que algún rato la mamá le deje estar solo con ese niño o lo mande a algún lugar solo con ese niño, dice. Esta era una de las fuentes más grandes de él para obtener estos placeres enfermizos sexuales que él podría obtener de estos niños. Entonces decía él, si es que yo veo que esa familia tenía un padre presente ahí y no era disfuncional, dice, yo no me acercaba a ese niño. Pero empezaba a salir con la mamá y veía que la mamá era una mujer con problemas económicos. Yo le ayudaba a ella económicamente y ella me tenía confianza y me mandaba solo, mejor dicho, con el hijo o hija. Y ahí es cuando yo podía hacer lo que yo quería. Bueno, de este señor que estaba hablando, bueno, no señor, de esta basura de ser humano que estaba hablando, él se encargaba solamente de abusar a niños varones. Era como un tipo de depredador sexual gay, algo así, homosexual. Y decía que si los niños no tenían ningún valor espiritual, o sea, si iban a la iglesia, si iban a algún tipo de culto religioso, dice que son presas más fácil porque no distinguen bien entre el bien y el mal. Y por lo general estas cosas en los grupos de las iglesias, esos niños tienden a contar más a los demás, a las personas que están en la iglesia. Entonces como que tienen un cierto tipo de noción más de lo que es el mal y el bien, dice, por la doctrina que reciben en las iglesias, dice. Entonces eran niños con buenos valores espirituales, religiosos, dice, yo no me acercaba a ellos. Decía, si son estos niños con bajo rendimiento académico, malos en la escuela, también
Quería decir que muchas de las veces estos niños tenían problemas en la casa, hijos de madres solteras, y quería decir que eran o iban a ser presas más fáciles para mí, porque iban a estar mal emocional y psicológicamente. También decía a los que necesitan ayuda, de madres pobres, si el niño necesita ayuda, yo le daba algún tipo de regalo, algún tipo de dulce, de chocolate, algún tipo de regalo, y ese niño lo aceptaba y se sentía feliz, como que agarraba confianza conmigo. Y ahí es cuando yo me aprovechaba del niño, decía. Entonces, yo le estoy diciendo esto a ustedes para que ustedes puedan entender la perversidad de estos seres humanos. Y yo he visto varios videos de estos y de los asesinos en serie y todo. Y siempre cuando yo veo estos videos, y he visto, una vez vi como 10 horas de videos de estos, en inglés, de los peores depredadores sexuales o agresores sexuales o asesinos en serie o gente que había hecho masacres, tu cerebro se empieza a enfermar y tú empiezas a pensar de esa manera. Porque como psicólogo tienes que meterte en la mente de esos seres humanos para tú poder entender. Por eso que una persona que no tiene la capacidad de ser malvado en su mente, en mi caso yo tengo la capacidad de ver toda esta perversidad en la naturaleza humana en mi mente. Obviamente que en la vida y en actos yo no he hecho, pero yo tengo que meterme en la perversidad de la mente de estos seres humanos. Eso es algo que te asusta. A mí me ha asustado y las cosas que empiezas a pensar, pero yo sé que está en mi mente y que no lo voy a hacer. Y ahí es cuando yo pido ayuda a Dios que me quite eso. ¿Pero por qué? Porque yo necesito compenetrarme en esos pensamientos para poder entender a estos seres sinvergüenzas, engendros de seres humanos. Y muchos de ellos, como disfrutaban, muchos de estos son psicópatas, personas que no tienen empatía ni sentimientos por los demás. Uno de ellos decía que a mí no me importaba nadie, absolutamente nadie, me importaba solamente mi satisfacción. Y si el niño lloraba, gritaba, pedía auxilio, a mí me excitaba, hasta tenía eyaculaciones, decía este. Entonces, es algo que la sociedad debe saber, y disculpen que tope estos temas, perdón. Pero es importante que ustedes sepan que yo tengo un video donde digo que el ser humano es malo y perverso por naturaleza, a no ser que precise ser bueno, como lo decía Maquiavelo. Y mucha gente me escribió, me mandó mensajes, algunos privados, diciéndome que yo estoy equivocado, que el ser humano viene bueno por Dios y que la sociedad lo corrompe. No, están muy equivocados. Hay gente como esta, estos seres humanos, muchos de ellos hombres, pervertidos, que harán el mal a la sociedad mientras estén libres y no les importará absolutamente nada, los sentimientos ni las emociones de nadie, y concretarán sus objetivos, porque son seres humanos sádicos, con una mente retorcida, que ustedes no pueden entender cuán bajo puede caer la naturaleza humana y cuán perversa puede ser al entender estas mentes. Yo he entendido estas mentes y me he compenetrado en la mente de ellos y realmente te asustas y ahí es cuando te das cuenta que el mal está presente en todos nosotros, simplemente que nosotros no lo hemos descubierto. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que cualquier persona, si hace las cosas incorrectas y se va por el camino incorrecto, puede ser una persona muy perversa y malvada para la sociedad. Y eso nos tiene que dar humildad y, bueno, pedir ayuda a un ser superior, a Dios, que nos quite estos pensamientos y estas acciones de estos seres humanos que nosotros, la mayoría de gente, no entiende. Pero como psicólogo tienes que compenetrarte en la mente de ellos para poder entender esto. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este video les ayude y además no lo tomen personal. Y no me tengan miedo a mí, yo solamente estoy informando sobre esto. Yo tengo terapias de media hora, de una hora. Hay terapias que terapias que me toman a mí más de 2 horas algunas. Entonces yo les puedo ayudar con cualquier inconveniente que ustedes tengan. En la descripción están los detalles. Excelente tarde para todos ustedes.